te adoramos, te damos el reconocimiento y el honor, porque tú eres Dios. Muchas gracias, Padre bueno, porque nos das en este momento la oportunidad, la bendición de estar reunidos en tu nombre como un pueblo, Señor, para exaltar, adorar y glorificar a tu santo y bendito Hijo Jesucristo. Muchas gracias por el corazón, la disposición del pueblo, Señor, para que hoy puedan reunirse y poder, Señor, tributar a tu nombre loor y alabanza de adoración. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este día, Señor, y gracias por la oportunidad de estar presentes, Señor eterno, para ser ministrados a través de tu santa y bendita palabra. Hemos venido con hambre y sed por oír palabra tuya, y te rogamos que sea en esta hora tu Espíritu Santo quien venga a hablar, a ministrar, a bendecir cada vida y cada corazón, y que por medio de esta palabra, Señor, seamos desafiados en nuestra fe, podamos ser bendecidos, edificados, y que tu Espíritu Santo cumpla cabalmente el propósito de tu palabra, para lo cual hoy tú la envías a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, a quien damos el honor y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días. Pueden ocupar sus asientos, por favor. Gracias doy al Señor, que una vez más me concede la dicha de poder verles, poder acompañarles y estar con ustedes en esta ocasión, en este día domingo, lo cual agradezco infinitamente al Señor. Siempre es de gozo, de regocijo, de alegría el poder verles, visitándoles para compartir la palabra del Señor. Y recibo a toda la iglesia un fuerte saludo de parte de mi esposa, de mi familia, aleluya, quien les recuerda con mucho cariño y con mucho afecto. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Así como están sentados, les voy a invitar, por favor, abran conmigo sus Biblias y vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Les voy a pedir que busquen conmigo el capítulo 10 de la carta que escribe Pablo a los Romanos, y vamos a estar viendo un solo versículo. En el capítulo 10 voy a dar lectura al verso número 15. Capítulo 10 de Romanos, verso número 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Dios bendiga su santa palabra. Pueden sentarse. Todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar conscientes, pero también tenemos que estar persuadidos acerca de cuál es la gran responsabilidad que como iglesia nosotros tenemos en el día de hoy, de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Yo quiero decirles en esta mañana, y de esto voy a predicar, la iglesia tiene una enorme responsabilidad bíblica delante de Dios en este tiempo final. Y te lo voy a decir de esta manera, para que lo podamos entender un poquito mejor. Yo quiero decirles que la gran responsabilidad que la iglesia tiene en el día de hoy es, a su vez, la más grande necesidad que hay en el mundo en este tiempo actual. Y estoy hablando de la evangelización. La evangelización es la enorme responsabilidad de la iglesia y de cada cristiano en este tiempo actual. Pero también es la mayor necesidad que el mundo tiene en el día de hoy.
Yo quiero recordarles que en la Biblia, concretamente en el Nuevo Testamento, hay algunos pasajes específicos que nos hablan precisamente de esta gran responsabilidad de la iglesia. Por ejemplo, déjenme mencionar solamente algunos. Mateo capítulo 28, versículo 19, pero también en Marcos 16, versículo 15, Lucas 24, del 44 al 49, Juan 20, 21 y 22, Hechos 1, 8, Hechos 10, 42, Romanos 10, del 14 al 17, por mencionar solamente algunos pasajes. Todos estos versículos que te acabo de citar tienen algo en común que lo relaciona entre sí. Todos ellos, hermanos, hablan de una forma u otra en relación a la gran comisión que el Señor le ha dejado a su iglesia. ¿Qué cosa es la gran comisión? La gran comisión no es otra cosa más que el llamado personal que el Señor le hace a cada creyente para que cada cristiano vaya y predique el evangelio de la salvación a todo el mundo. Sin embargo, hay algo que a mí me llama la atención y me gustaría subrayarlo en este momento. Yo estoy consciente que dentro de la iglesia hay corazones que tienen el deseo de servir al Señor, de predicar el evangelio de Cristo. El problema es que hay algo que a muchos cristianos los frena en el día de hoy para no hacerlo. Y les voy a decir qué es. Hay jóvenes, muy jóvenes, hay, por ejemplo, profesionistas, pero también hay adultos mayores que, teniendo el deseo de servir al Señor, se frenan y no lo hacen porque hay un pensamiento en su corazón, en su mente y en su corazón. Hay muchos cristianos que dicen: yo quisiera servir al Señor, sin embargo, el Señor no me ha dado un ministerio para yo servir. Y a mí me gustaría aclarar este detalle. Muy probablemente la enorme mayoría de los que estemos aquí no tengamos un ministerio en particular de parte de Dios. Al hablar de los ministerios tenemos que ir a Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos presenta los 5 ministerios que el Señor entregó a la iglesia para su edificación, entre los cuales encontramos el ministerio del pastor, el del maestro, el evangelista, el profeta y el apóstol. Muy probablemente tú me digas: yo no tengo el ministerio del pastor, o yo no tengo el ministerio de evangelista, o yo no tengo el ministerio de maestro. Yo estoy seguro que muy probablemente la enorme mayoría no tengan un ministerio en particular. Sin embargo, lo que sí quiero subrayar es que el llamado de predicar la palabra es un llamado que todos los que estamos aquí como creyentes hemos recibido de parte de Dios, independientemente si tengas o no tengas un ministerio. El llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura
iglesia de manera general. Hay muchos creyentes que dicen: hermano, pero es que yo no puedo ir. Soy muy joven, no tengo recursos, estoy estudiando bajo la tutela de mis padres, no puedo ir. Hay profesionistas que dicen: tengo un negocio, tengo una empresa que no puedo dejar. Hay adultos mayores que dicen: yo ya no tengo la fuerza de un joven para poder ir y predicar el evangelio. Yo quiero recordarles, porque lo hemos escuchado muchas veces, que la obra de Dios se puede hacer de tres diferentes maneras. O sea, hay tres cosas que podemos implementar para poder llevar a cabo la obra de evangelización. ¿Cómo se hace o cómo se realiza la obra de Dios? Número uno, la obra de Dios se lleva a cabo a través de los pies de aquellos que van, pero también se lleva a cabo a través de las rodillas de aquellos que oran, así como también, hermanos, de las manos de aquellos que generosamente dan para la obra del Señor. De tal manera, mis amados hermanos, que de estas tres maneras cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder involucrarnos y participar directa y efectivamente en la obra de Dios, en el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Yo estoy seguro y estoy convencido de una verdad: en el corazón de todo verdadero creyente existe un fuego. Repito, en el corazón de todo verdadero creyente existe un fuego. ¿Saben ustedes cuál es ese fuego? El fuego de predicar las buenas nuevas de salvación a las almas perdidas. Entonces, yo quiero comenzar hablándoles en esta ocasión, y digo que quiero comenzar porque no voy a terminar hoy, a menos que me quieran aguantar 3 horas, que lo dudo, ¿verdad? Entonces voy a comenzar hoy, pero no voy a terminar. Y lo que quiero hacer, hermano, es comenzar hablándoles específicamente acerca de cuáles son las 3 maneras en las que tú y yo podemos participar directamente en la obra del Señor. Y voy a comenzar por aquí. Quiero que me prestes toda tu atención, por favor. Yo quiero decirles, hermanos, que la herramienta, el arma más poderosa y también más efectiva que la iglesia tiene en sus manos en el día de hoy, a través de la cual puede hacer la obra de Dios, se llama intercesión. A través de la intercesión, cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, podemos involucrarnos y podemos participar activamente en favor de la extensión del reino de Dios sobre la tierra. Déjame aclarar una verdad. Quiero aclarar una verdad. Yo quiero que sepan, hermanos, que cuando yo hablo de la intercesión, yo no estoy hablando de la oración común que todos nosotros hacemos de manera particular por nuestras propias necesidades. No. Antes de dormir, cuando tú oras a Dios,
agradeciéndole por la vida, la salud, el trabajo, etcétera, tú no estás haciendo intercesión. Lo que estás haciendo es orar. Cuando vas a la mesa y oras por los alimentos, tú no estás haciendo oración, intercesión. Lo que estás haciendo es orar. Déjenme darles la definición de la palabra intercesión. Nada más para que lo entendamos un poquito más claro. Intercesión es la acción de pedir algo en favor de otra persona. Eso se llama intercesión. O sea, intercesión es entrar ante una autoridad y comenzar a rogar a favor de una tercera persona. Eso se llama intercesión. Y yo quiero que sepan que al hablar de la intercesión, yo estoy hablando de la actitud que el creyente y la iglesia deben de asumir al momento de doblar las rodillas y comenzar a clamar a favor de las almas que todavía no conocen la salvación del Salvador. Yo puedo entender que la intercesión para muchos cristianos puede llegar a ser algo complicado o difícil de entender. Y les voy a decir por qué. Porque en la enorme mayoría de los casos tenemos que interceder por gente que ni siquiera conocemos. Para muchos cristianos eso resulta verdaderamente complicado. Estar orando, pidiendo, rogando, clamando por gente que vive al otro lado del mundo. Gente que desde luego no conocemos. ¿Saben ustedes, hermanos, que la intercesión es el desarrollo de una práctica habitual en la vida de todo creyente? Es el desarrollo de una práctica. Y les pregunto, ¿saben ustedes cuándo comienza la práctica de la intercesión en la vida de un creyente? Es pregunta. ¿Cuándo comienza la práctica de la intercesión? Misma que a lo largo de los años se tiene que ir desarrollando cada vez más y más y más. ¿Cuándo comienza la práctica de la intercesión? Te lo voy a decir. La práctica de la intercesión en la vida de un creyente comienza cuando éste nace de nuevo y conoce, experimenta el amor y la salvación del Señor. El nuevo convertido está tan enamorado de la palabra, del Espíritu, de la salvación, que la persona recién convertida anhela con todo el corazón que todo el mundo conozca lo que él ha conocido. ¿Sí o no? Una persona recién convertida, lo primero que anhela es que toda su familia conozca el amor y el perdón de Cristo. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Dobla las rodillas y comienza a interceder por la familia. Los abuelos, los papás, los hijos, los tíos, los primos, los sobrinos, etc. Ahí comienza la práctica de la intercesión. Cuando tú presentas en oración a toda tu familia y conversa porque tú tienes el anhelo de que ellos conozcan la salvación del Señor. Sin embargo, yo te dije que es el desarrollo de una práctica. Tiempo después, cuando tú ya oraste por toda tu familia y comenzaron a convertirse paulatinamente, la práctica de la intercesión te lleva a dar un paso más allá y comienzas a interceder por tus vecinos. Comienzas a interceder por la colonia o la comunidad en donde tú resides. Porque tú quieres que el evangelio llegue a donde tú estás viviendo. Comienzas a interceder por vecinos, amigos, compañeros, conocidos, etc.
Luego comienzas a orar por toda la ciudad, a interceder por todo el estado, por todo el país. La intercesión es el desarrollo de una práctica habitual que nunca se debe de tener en la vida de todo creyente. Quiero que me acompañen, por favor, al Antiguo Testamento. Y les voy a pedir que busquen el libro del Éxodo, en el capítulo número 32. Por favor, vayan conmigo y busquen el libro del Éxodo, capítulo 32. Porque aquí, hermanos, hay una tremenda historia en el capítulo 32 del Éxodo. Una historia que ejemplifica de manera perfecta lo que es el poder de la intercesión delante de Dios. A partir del verso 1 y hasta llegar al versículo 14 encontramos dicha historia. La historia comienza narrando el momento cuando Moisés, el gran pastor de Israel, el gran profeta de Dios, está sobre el monte hablando cara a cara en la presencia con Dios. Y todo el pueblo está abajo aguardando que Moisés descienda. El monte humeaba por la presencia del poder de Dios. Y de repente dice la Biblia que el pueblo se levantó y le dijeron a Aarón: levántate y edifícanos dioses, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel sabía perfectamente bien que nadie podía quedar vivo frente a la manifestación de la gloria de Dios. Así que el pueblo de Israel daba por muerto a Moisés. Moisés estaba hablando cara a cara con Dios. Y dice la Biblia que Aarón se levantó y edificó un becerro de oro, al cual el pueblo comenzó a sacrificar y a adorar. En resumen, los primeros 6 versículos del capítulo 6 del capítulo 32 del Éxodo nos enseñan de manera muy clara la idolatría pura que había en el pueblo de Israel en ese momento. O sea, esto no es otra cosa más que idolatría pura. Un pueblo que acababa de ver la gloria de Dios libertándolos de Egipto, atravesándolos el Mar Rojo, etc. Y ahora, de manera deliberada, ellos vuelven a las prácticas idolátricas que tenían en Egipto. Idolatría pura, los primeros 6 versículos. Sin embargo, la parte interesante comienza a partir del verso 7. Déjenme leerles esta porción. Fíjate lo que ocurrió arriba del monte. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Déjame hacer una pausa, nada más para subrayar algo que me llama mucho la atención. Noten ustedes lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés: desciende, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. En ningún momento Dios le dijo: porque mi pueblo que yo saqué se ha corrompido. No, le dijo: tu pueblo que tú sacaste, presto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés:
Yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Yo quiero que recuerden que no nada más en esta ocasión, sino en muchas más, Dios se refiere a Israel de esta manera. En varias ocasiones Dios dijo: Israel es un pueblo duro de cerviz, incircunciso de corazón. Israel es un pueblo soberbio, es un pueblo rebelde, es un pueblo idólatra. O sea, Dios conocía perfectamente bien el corazón pecaminoso de la nación de Israel. Verso número 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te daré una nación grande, un pueblo nuevo. Qué tremendo, hermanos, lo que acabamos de leer en el verso número 10. Es algo tremendo, y te lo voy a decir de esta manera. En el versículo 10, Dios le está pidiendo permiso a Moisés, literalmente, para hacer algo. Yo te quiero preguntar a ti, hermano y hermana, ¿alguna vez Dios te ha pedido a ti permiso para hacer algo? A mí no. No tiene por qué pedirme permiso. Él es Dios, yo soy su siervo. ¿Alguna vez de casualidad a ti te ha pedido permiso Dios para hacer algo? Estoy seguro que tampoco. Pero a Moisés Dios sí le pidió permiso. Déjame que se encienda ahora mi furor sobre mi pueblo, y lo voy a consumir del mapa, lo voy a borrar del mapa, y a ti yo te voy a dar un pueblo nuevo, gente nueva, gente fiel, gente santa, que no te ocasione mayores problemas. ¿Saben ustedes una cosa, amado hermano y hermana? Qué tremenda oportunidad Dios le estaba dando a Moisés en este momento. Qué tremenda oportunidad. No lo dice el capítulo 32, pero si ustedes ven los capítulos previos, el pueblo de Israel en varias ocasiones trató de apedrear a Moisés. En repetidas ocasiones le reprocharon el hecho de haberlo sacado de la tierra de Egipto. Israel le decía cada rato: en Egipto teníamos casas, teníamos tumbas para morir, teníamos carne, teníamos pan. Nos sacaste a morir en el desierto. O sea, literalmente Israel se había convertido en una piedrita en el zapato para Moisés. Qué tremenda oportunidad le está dando Dios a Moisés. Déjame que te quite el problema de encima. Voy a hacer que la tierra se abra y se los trague a todos completitos. Santo remedio, se acabó el problema. A ti te voy a dar un pueblo nuevo, fiel, santo. Yo estoy seguro que muchos, en el lugar de Moisés, hubieran respondido de otra manera. Yo estoy seguro que alguno hubiera dicho: Señor, no me pidas permiso, lo que quieras hacer, hazlo. No me tienes por qué pedir permiso, tú eres Dios, si los quieres matar, mátalos. Cualquier cristiano, hermanos, hubiera adoptado esa postura. Moisés no. ¿Qué es lo que yo veo en el capítulo 32? El calibre del corazón de Moisés, la altura de este profeta llamado Moisés, como ninguno. Qué grande era Moisés, que el mismo Dios en una ocasión dijo: ni antes de Moisés ni después de Moisés se levantará otro siervo como mi siervo Moisés. Un hombre que era capaz de hablar cara a cara con Dios y sobrevivir, cosa que el pueblo sabía era imposible. Estar
años y sobrevivir para contarlo. Moisés sí. Y ahora Dios le está pidiendo permiso a Moisés: déjame que mate a este pueblo, ya no lo aguanto. Es un pueblo infiel, es un pueblo rebelde, es un pueblo idólatra, es un pueblo ingrato y malagradecido. Dios no estaba exagerando, era la verdad de Israel, así era Israel. Sin embargo, el ejemplo que Moisés nos da a partir del versículo número 11, quiero decirles, hermanos, es una tremenda lección para todos nosotros que nos llamamos cristianos. Una gran lección tenemos aquí. Verso número 11. Quiero que me sigas con tu vista, por favor. Versículo 11. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, déjame subrayar la palabra oró. Aquí, hermanos, oró significa intercedió. Quiere decir, Moisés intercedió en presencia de Jehová su Dios diciendo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, qué tremendo era Moisés. No sé si te diste cuenta de lo que acaba de hacer. Moisés, al momento de caer de rodillas e interceder, lo que Moisés está haciendo es revirarle a Dios lo que Dios le acababa de decir en el verso 7. En el verso 7 Dios le dijo a Moisés: desciende, porque tu pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Y en el verso 11 Moisés clama, intercede y le dice: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? O sea, Moisés le está diciendo: no es mi pueblo, Señor, yo no saqué absolutamente a nadie de ningún lugar, es tu pueblo, y si alguien lo sacó, ese fuiste tú. Ahora, ¿por qué se va a encender tu furor contra ellos? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete de este mal que has hablado contra tu pueblo. Hermanos, no dejo de sorprenderme al escuchar a Moisés. No dejo de reconocer la altura de este tremendo varón llamado Moisés. Yo quiero decirte, porque lo acabo de leer, el único hombre en toda la Biblia, no hubo otro, el único hombre que se atrevió a decirle a Dios: arrepiéntete, ese hombre fue Moisés. Vuélvete ahora del furor de tu ira y arrepiéntete del mal que has fraguado, del mal que has hablado en contra de tu pueblo. Te pregunto, ¿alguna vez tú has tenido la osadía de decirle al Señor: Señor, arrepiéntete? No, Dios libre y guarde, yo tampoco, ¿verdad? No vaya a ser que caiga fuego del cielo y nos haga chicharrón en un segundo. Dios libre y guarde, estoy seguro que nadie ha tenido esa osadía de decirle a Dios: arrepiéntete. Moisés lo hizo. Cuando Moisés cayó de rodillas, él le dijo: vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete de lo que has hablado. Arrepiéntete de esto que acabas de pronunciar en contra de tu pueblo Israel. ¿Sabes cómo se llama eso? Interceder. Eso se llama intercesión. Alguno de ustedes tal vez piense y diga: Moisés era un osado.
Moisés era un atrevido, Moisés era un irrespetuoso. ¿Cómo se atreve Moisés a decirle al Señor, arrepiéntete? Te voy a decir la verdad, Moisés tenía toda la razón. No crean ustedes que Moisés estaba hablando nada más por hablar, no. Yo quiero que sepan que Moisés tenía un as bajo la manga. O sea, Moisés tenía un argumento muy sólido, muy firme, para poder decirle al Señor, arrepiéntete. Te pregunto, les pregunto, ¿cuál fue el argumento sobre el cual Moisés basó su intercesión y le dijo al Señor, vuélvete de tu ira y arrepiéntete? ¿Cuál fue el argumento que Moisés utilizó? Los escucho. Y si me tardo no va a ser mi culpa. No contestan rápido. Los oigo. ¿Cuál fue el argumento que Moisés usó? Ahí está. El argumento sólido, muy fuerte que Moisés usó fue el pacto. El antiguo pacto que Dios estableció con Abraham, con Isaac y con Israel. Moisés le dijo al Señor, acuérdate de Abraham, acuérdate de Jacob y acuérdate de Israel, tus siervos. Acuérdate de Isaac y de Jacob, a los cuales has jurado por ti mismo que tú bendecirías sus generaciones. Moisés sabía perfectamente bien que Dios es un Dios que guarda sus pactos eternamente. Nosotros sabemos, hermano, porque la Biblia lo enseña, que aunque nosotros fuésemos infieles, Dios siempre permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo, no es hombre que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo y lo hace, lo habló y lo ejecuta. Moisés lo sabía. Moisés sabía que Dios es un Dios que guarda sus pactos y que él había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Israel. Yo quiero que sepan, hermanos, por aquellos que lo desconozcan, en el Antiguo Testamento la teología del pacto era un asunto muy fuerte. Y te lo voy a decir en resumen. La teología del pacto se centraba en lo siguiente: el Dios que se compromete con su pueblo y que no va a fallar en ningún punto. Venga lo que venga, pase lo que pase o hagan lo que hagan, ese es el espíritu del pacto. Esa era la teología del pacto y Moisés lo sabía perfectamente bien. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el capítulo número 32? El amor y el corazón de un gran pastor llamado Moisés hizo posible que él cayera de rodillas delante de Dios y comenzara a interceder por un pueblo que no merecía la misericordia de Dios. Un pueblo que lo único que merecía era ser borrado del mapa. Pero Moisés clamó, intercedió para que el Señor perdonara el agravio y el pecado del pueblo de Israel. Y fíjate lo que dice el verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacerle a su pueblo. ¡Wow! Jehová se arrepintió
Moisés intercedió y clamó y le recordó el pacto y le dijo: arrepiéntete. Dice la Biblia: Jehová se arrepintió de lo que había hablado acerca de Israel. Te voy a decir la verdad, Dios de todas formas no lo iba a hacer. Dios estaba probando a su siervo, porque si hay alguien que conoce sus pactos y los guarda, es Dios. Dios estaba probando el corazón de Israel y Moisés, el corazón de Moisés, perdón, y Moisés pasó el examen. ¿Y de qué manera? Arriesgó su vida al caer delante de Dios de rodillas e interceder y decirle al Señor: arrepiéntete. ¿Qué es lo que aprendemos de esta historia, de este ejemplo? Tenemos que aprender el gran valor y la gran importancia que tiene de que nosotros como iglesia permanezcamos de rodillas para clamar, para orar, para interceder por la gente que no conoce al Señor, para que Dios haga misericordia de nosotros, de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerden, los que tienen décadas en el Evangelio. Yo quiero decirles, hermanos, que en lo personal, yo ya tengo casi 50 años de conocer el Evangelio. Ha sido lo más maravilloso. Prácticamente 5 décadas. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que de igual manera tiene muchísimos años de conocer la palabra. Déjenme hacer una observación. ¿Hace cuánto tiempo que como iglesia no caemos de rodillas única y exclusivamente para gemir, llorar, derramar el alma e interceder por los perdidos? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Saben ustedes por qué sacó esto a la luz, a colisión? Porque yo recuerdo la iglesia de hace 50 años atrás, 40 años atrás. Una iglesia muy diferente a la iglesia actual, la moderna. Yo me atrevo a decir, lo he dicho anteriormente y lo sostengo y lo repito. Yo estoy convencido, hermanos, que la iglesia de hoy, perdón la franqueza, pero es la verdad, la iglesia de hoy es una sombra de lo que fue la iglesia de hace 50 o más años atrás. La iglesia de antes era una iglesia de unción, era una iglesia de poder, era una iglesia de autoridad. La iglesia de antes tenía poder, tenía fuego, tenía unción. ¿Saben ustedes por qué? Porque la iglesia de antes era una iglesia que intercedía. Era una iglesia de oración. Triste de decirlo, pero es la realidad. La iglesia de hoy es una caricatura. Porque lo que menos hace la iglesia, y estoy hablando del conjunto de creyentes que formamos la iglesia, lo que menos hace la iglesia en el día de hoy es precisamente eso: interceder, orar. La iglesia de antes era una iglesia de ayuno, de oración, de santidad. La iglesia de hoy es una iglesia inmersa en las redes sociales. Una iglesia que compagina más con el mundo que con el evangelio de la santidad. Yo recuerdo, hermanos, por ejemplo, y los que tengan muchos años en el evangelio
avalarán lo que digo. Yo recuerdo, hermano, que en los cultos de antaño, 40, 50 años atrás, cuando estaba la reunión, estaba el culto, la alabanza, la adoración, de repente deteníamos todo, nos callábamos. Se paraba la música, se paraba la alabanza, la adoración. ¿Saben ustedes para qué? Para caer de rodillas en la banca y comenzar a interceder por los perdidos, por el gobierno, por las autoridades, por los vecinos, por México. Yo pregunto, ¿la iglesia moderna hace cuánto no hace eso? La iglesia de hoy hace cuánto no caemos de rodillas en la banca para interceder. ¿Qué es lo que tenemos hoy en los cultos cristianos? Hoy por hoy en los cultos cristianos tenemos alabanza, adoración, exclamación, júbilo, regocijo, predicación, música, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es bueno. Todo eso es parte del culto de adoración al Señor. Pero qué importante es, hermano, que de vez en cuando, o todos los cultos, apartáramos un tiempo solamente para caer de rodillas y hacer lo mismo que hizo Moisés. Decirle al Señor: ten misericordia de la gente que se pierde, y comenzar a clamar por los vecinos. Hoy hay tanta indolencia en el corazón de la iglesia. Hay cristianos que ven gente inconversa y dicen: si se quiere perder, que se pierda, es su problema. ¿Saben cómo se llama eso? Indolencia, insensibilidad en el corazón de la iglesia. Yo recuerdo, hermano, la primera iglesia donde yo me congregué, en Monterrey. El día miércoles era culto de oración. No había otra cosa más que oración. No había alabanza, no había música, no había cantos, no había nada, solamente oración. Hora y media de pura oración, desde que llegábamos hasta que terminábamos. Orar, orar, orar y orar. Y te voy a decir la verdad, el culto del miércoles de oración era el culto más concurrido de toda la semana, después del domingo. ¿Saben ustedes por qué? Porque los pastores enseñaban algo: el que quiera participar del altar tiene que venir el miércoles al culto. Todo el que no venga al culto no se sube el domingo al altar, punto. Hazle como quieras. Todos estábamos en el culto de oración. Toda la iglesia estaba metida en la oración, en la intercesión el día miércoles. ¿Por qué? Porque había un anhelo de ser usados por Dios. Yo estoy seguro, hermanos, que en el corazón de cada verdadero creyente hay un fuego, y ese fuego debe de ser a favor de las almas perdidas. Sea bendito el nombre del Señor. Qué increíble, hermano, pero la iglesia de hace 50 años atrás no le tenía miedo al diablo. No le andaba sacando la vuelta al diablo, no. ¿Qué ocurría con la iglesia de hace 5 décadas atrás? El diablo le tenía miedo a la iglesia, el diablo le sacaba la vuelta a la iglesia. Hoy en día los cristianos tal parece le tienen miedo al diablo. Los cristianos ahora son los que le sacan la vuelta al diablo. Yo recuerdo, hermano, hace 50, 40 años, cuando había un endemoniado. Si el pastor no podía ir a orar por ese endemoniado, agarraba a cualquiera y le decía: ve y ora tú. Y la persona se levantaba, iba y echaba fuera el demonio así. Hoy en día eso prácticamente es un sueño. Prácticamente es un sueño. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría le sacan la vuelta al diablo.
¿Saben por qué? Falta de poder, falta de unción y falta de autoridad, que solamente se consigue a través de la oración. Moisés cayó de rodillas y le dijo al Señor: acuérdate del pacto, porque Moisés sabía que Dios siempre está dispuesto a oír a aquellos que claman a Él. Déjame traer a la luz una historia bíblica. Libro de los Hechos, capítulo 12. El momento exacto cuando el rey Herodes, después de haber matado a Jacobo, el hermano de Juan, y haber visto la aceptación de los judíos, dice la Biblia, prendió a Pedro para matarlo también. Pero a Pedro no lo pudo tocar. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la fiesta solemne de la Pascua. Y el rey Herodes sabía que era una fiesta solemne, no la podía alterar, porque los mismos judíos que aceptaron el haber matado a Jacobo, si alteraba la fiesta de la Pascua, se le iban a echar encima a Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Lo metió a la cárcel a Pedro, lo encadenó y le puso 16 soldados para resguardarlo. Era un reo muy peligroso para Herodes. La pregunta es: ¿qué hizo la iglesia aquella noche? ¿Qué hizo la iglesia? Se reunió de emergencia en una casa. ¿Y sabes qué hicieron? Comenzaron a interceder. El poder de la intercesión. Déjenme decirles, hermanos, que la iglesia primitiva no contaba con armamento bélico como lo tiene hoy el gobierno israelí. No, la iglesia primitiva no tenía ese tipo de armamento. Es más, los cristianos de la iglesia primitiva no tenían un comando de combate cuerpo a cuerpo experimentado en la extracción de rehenes como lo tiene hoy el gobierno israelí. No, la iglesia tenía una sola arma poderosa: la intercesión. Y dice la Biblia, la iglesia aquella noche comenzó de emergencia a interceder por Pedro. ¿Qué hizo el Señor? Mandó su ángel, abrió las puertas de la cárcel, rompió las cadenas, sacó a Pedro de la cárcel, y ninguno de los 16 soldados se dio cuenta. Mismos 16 soldados que al día siguiente Herodes mandó matar. Cuando el ángel sacó a Pedro, el ángel se esfumó, y fue ahí donde Pedro reaccionó y se dio cuenta que había sido el Señor enviando su ángel para libertarlo. Y Pedro corrió a donde estaba la iglesia, porque la iglesia estaba peleando una batalla en el nombre del Señor, y lo estaba haciendo a través de la intercesión. ¿Qué quiero decirte, hermano y hermana, con todo esto? La iglesia cristiana puede llegar a ser una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora a través del poder de la intercesión. Tú y yo como creyentes podemos trabajar directamente a favor de la obra evangelizadora sobre la tierra a través del arma más poderosa que la iglesia tenga en el día de hoy, a través de la intercesión. Por eso te lo dije al principio, la intercesión es el arma y es la herramienta más eficaz, más poderosa que la iglesia pueda tener en el día de hoy. Orando no nada más por las almas que se pierden, no. Orando e intercediendo
por todo aquel ministerio que recorre el mundo entero, llevando las buenas nuevas de salvación a la gente. Misioneros, pastores, profetas, evangelistas, etcétera, que incluso en muchos lugares están arriesgando sus propias vidas con tal de predicar el evangelio de la salvación. Hay mucho por qué interceder por las almas perdidas, por aquellos ministerios que Dios está levantando y enviando al mundo entero. Pero también, hermano, orando por los países que están en guerra, en hambre, por la misma iglesia que a lo largo y ancho del mundo está sufriendo terrible persecución. No nos vayamos tan lejos, hermanos. No te voy a hablar de China, no te voy a hablar de la India, no, México. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sur de México? Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera. Quiero recordarte, hermano y hermana, hay cristianos en nuestro país que están siendo desplazados literalmente de sus comunidades. ¿Saben por qué? Nada más porque son cristianos. Cristianos que lo están perdiendo todo. Casas, terrenos, propiedades, nada más por guardar el testimonio de la fe. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Nada. Debemos de sentir la compasión, la carga, el deseo de doblar nuestras rodillas y comenzar a hacer la obra de Dios a través de la intercesión. Yo quiero que recuerdes que hay lugares en el mundo, en el día de hoy, que por increíble que parezca, hay lugares donde nunca se ha predicado ni una sola vez el nombre de Jesús. Hay gente, hermano, con lo avanzada que está la evangelización, la predicación, radio, prensa, televisión, etcétera, internet. Por increíble que parezca, hay gente que nunca en su vida ha escuchado pronunciar el nombre Jesús. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Metida en redes sociales nada más. Metida en cuestiones intrascendentes que para nada edifican. Cuando el llamado del Señor para nosotros es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si tú no puedes ir a esos lugares, lo que sí puedes hacer es tomar el compromiso de doblar las rodillas 5, 10, 30 minutos al día y comenzar a interceder por los campos misioneros. Comenzar a interceder por los corazones. ¿Saben ustedes por qué? Te voy a decir la importancia de interceder. Para que cuando los misioneros lleguen, los campos estén fértiles a la palabra. Para que cuando el predicador llegue a esos lugares a sembrar la semilla del evangelio, los corazones tengan hambre por escuchar y por recibir la palabra. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay una iglesia de rodillas, intercediendo, gimiendo, clamando, derramando su alma por las almas que van a ser ministradas. No importa que no las conozcas, no hace falta que las conozcas. Lo cierto es, hermano, que hay millones y millones y millones de personas que aún no conocen el evangelio del Señor. Y es absoluta responsabilidad de la iglesia participar en la obra evangelizadora. Y la manera más eficaz
de involucrarnos en la obra es a través de la intercesión. La intercesión es la manera más efectiva, más poderosa, pero voy a agregar una cosa, es la manera menos costosa en la que tú puedes trabajar por el Señor. No te va a costar ni un solo centavo doblar las rodillas e interceder. Eso sí, te va a costar tiempo, dedicación, voluntad, disciplina, pero no te va a costar ni un solo centavo. Sentir la carga, el peso en tu corazón para interceder por aquellos que se pierden, para que Dios haga misericordia y envíe obreros a su mies. Rogad al Señor de la mies, dijo Cristo, que envíe obreros a su mies. Porque ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos, dijo el Señor. ¿Saben ustedes quiénes son dentro de las iglesias las personas que más oran? ¿Saben ustedes quiénes son? Las mujeres. Las mujeres son las personas que más oran en la iglesia. Y esto, hermano, es algo natural. Porque por naturaleza la mujer siempre ha sido más devota, más entregada que el hombre. ¿Por qué digo esto? Hoy más que nunca, estamos en el tiempo final, hoy más que nunca Dios quiere seguir levantando guerreras de oración. Dios quiere seguir levantando día tras día mujeres que doblen rodillas y clamen, intercedan por la obra evangelizadora, no nada más en esta ciudad, en todo el mundo. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Esta es la manera más efectiva, es la forma más poderosa, la intercesión. Y permítanme agregar una cosa más, solamente para reafirmar el tremendo poder de la intercesión. En la década de los 90, exactamente enero del 91 para ser exactos, y si quieres una fecha más exacta, 17 de enero de 1991. Sucedió algo en el mundo que cambió la historia y la percepción que la humanidad tenía hasta ese momento. Un hecho trascendente que marcó un parteaguas en la historia moderna del mundo. 17 de enero de 1991. ¿Alguien se recuerda qué sucedió? Te estoy hablando de más de 34 años atrás. ¿Qué sucedió? Enero del 91. No. Fue algo a nivel mundial que marcó un parteaguas en la historia. Un tsunami. No. Te lo voy a decir. Creo que están muy chavos. El viejito soy yo. Ok. Punto para la iglesia. Te lo voy a decir. El 17 de enero de 1991 comenzaron los ataques aéreos de la guerra conocida como Guerra del Golfo Pérsico. Una guerra que tuvo su origen gracias a la invasión de Irak sobre Kuwait por cuestiones petroleras. La Guerra del Golfo Pérsico duró
desde agosto del 90 hasta febrero del 91. Pero el 17 de enero del 91 comenzó la operación Tormenta del Desierto, donde las fuerzas de coalición, 42 naciones encabezadas por Estados Unidos, comenzaron los ataques vía aérea sobre el régimen de Saddam Hussein. Voy a aclarar una cosa. ¿Por qué digo que la guerra del Golfo Pérsico fue un parteaguas? Te lo voy a decir. Porque esta guerra en particular, la guerra del Golfo, fue la primera guerra en toda la historia que se transmitió en vivo y en directo a todo el mundo en tiempo real. Antes de la guerra del Golfo Pérsico, nunca la humanidad había visto una guerra en vivo a nivel mundial. Nunca. Las imágenes, fotos o videos llegaban desfasadas a todo el mundo antes del 91. A partir de la operación Tormenta del Desierto, todas las guerras se han transmitido en vivo y en directo a nivel mundial. Yo recuerdo dónde me encontraba esa noche, 17 de enero del 91. Estaba predicando en Quintana Roo. Yo recuerdo, hermano, que ya había días previos donde todas las cadenas televisoras del mundo estaban a la expectativa, porque de cualquier momento a otro arrancarían las hostilidades. En la programación de todas las cadenas del mundo, yo recuerdo bien, en la pantalla vi un recuadro con la imagen de Irak. ¿Para qué? Para que tan pronto estallaran los bombardeos, se iban a ir en directo a las imágenes en vivo. Y así sucedió. La noche del 17 de enero, todas las cadenas del mundo se enlazaron, transmitiendo las imágenes de la guerra del Golfo Pérsico. Los aviones caza de las fuerzas de coalición comenzaron los bombardeos, los ataques sobre Irak. Tal vez alguno piense y diga: hermano, ¿y qué tiene que ver esto con el mensaje? Mucho. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué aprendimos de la guerra del Golfo Pérsico? ¿Qué enseñanza sacamos de la operación Tormenta del Desierto? Te lo voy a revelar. El trabajo, la operación que las fuerzas de coalición hicieron desde el aire fue una operación tan quirúrgica, una operación tan exitosa, que cuando los soldados de pie entraron a Irak, todos los objetivos estaban prácticamente destruidos. O sea, los soldados de pie y a pie no tuvieron mucho trabajo por hacer en Irak. Los bombardeos desde el aire fueron tan efectivos que terminaron el trabajo desde el aire. ¿Qué nos enseña esto? Nosotros como iglesia podemos, hermano, hacer la obra del Señor y ganarla prácticamente desde los aires, a través de la oración. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. El trabajo que la iglesia puede hacer desde el aire, a través de la oración, puede ser tan efectivo que cuando los soldados de pie lleguen a los campos misioneros, llámense misioneros, evangelistas, pastores, predicadores, los corazones van a estar prácticamente preparados, los terrenos van a estar prácticamente fértiles, para que el predicador nada más llegue y suelte la semilla del evangelio, y la propia semilla
va a germinar y va a crecer y va a florecer y va a producir el fruto según la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque previamente hubo una iglesia intercediendo, clamando, orando para que el Señor siga levantando y siga usando ministros, obreros en todo el mundo, y el evangelio llegue cada vez más y más y más lejos, para la gloria y la honra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, tú tienes el fuego en tu corazón de trabajar por el Señor. No puedes ir, no puedes viajar. Dios no te ha dado un ministerio. Lo puedes hacer a través de la intercesión. Comprometerte con el Señor y decirle al Señor: despierta en mi corazón el fuego por la intercesión. Decirle al Señor: unge mis rodillas para interceder a favor de tu obra en el día de hoy. Muy bien, le vamos a parar aquí, hermanos. Faltan 2 horas todavía y ya me consumí el tiempo, así que le vamos a parar aquí. Y espero, Dios, que en una siguiente ocasión, una próxima visita, poder darles la continuación, la segunda parte, y entender de qué otra manera podemos también involucrarnos en la obra del Señor. Eso será una próxima ocasión con la ayuda y el favor del Señor. Dios bendiga hoy su santa palabra y Dios bendiga el corazón de toda la iglesia. Pongámonos de pie, por favor.